Es hermoso continuar el estudio del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar una de las iglesias, la segunda iglesia, en la que hace referencia a algunas características que tienen que ver con aquel tiempo y también con el tiempo histórico. Nos referimos a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis, el capítulo 2, versículo del 8 al 11. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mis amigos, este es uno de los cuadros interesantes. La iglesia cristiana había pasado por momentos difíciles. El inicio fue difícil, pero hoy es todavía más. En esta etapa en la que estamos leyendo la Escritura, nosotros vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Jesús le dice a esta iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Qué tiene que ver con Esmirna? Esmirna era una ciudad real de los tiempos de Jesús, una ciudad donde tenían algo especial. Esmirna se traduce como aroma dulce. Históricamente se está relacionado entre el año 100 al año 313 después de Cristo. Cada iglesia del libro del Apocalipsis tiene varias cosas. Tiene un elogio, tiene un reproche, tiene un consejo. A esta iglesia tiene un elogio. Le dice: tú eres rico. Mis amigos, qué hermoso saber que Jesús dice algo así de su iglesia. Jesús dice: tú eres rico. ¿Cuál era la riqueza? ¿Edificios? ¿Dinero? ¿Esa era la riqueza de la iglesia? No, de la iglesia de Esmirna no era dinero, no era edificios, no era organización. Era un encuentro que la iglesia había tenido con su Creador y Redentor, Jesucristo. Esta iglesia tenía un mensaje maravilloso que venía para ella. ¿De parte de quién? Del autor, del consumador, de aquel que nos da la vida. ¿Hay un reproche? No, esta iglesia no tiene reproche. ¿Por qué no tiene reproches? Simplemente porque es una iglesia que está de acuerdo al corazón de Dios. Esta iglesia está en la mente y en el corazón de Dios. Pero hay un consejo. ¿Cuál es el consejo? El consejo es hermoso. No temas en nada. Sé fiel hasta la muerte. ¡Qué hermoso! El consejo: no temas, no tengas miedo. Vas a tener problemas y vas a tener dificultades, sí, pero sé fiel. Y sé fiel hasta la muerte. Pero también tiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? Te daré la corona de la vida. Mis amigos, esto realmente era impresionante. Esta iglesia iba a recibir algo maravilloso: la corona de la vida. ¿Qué había en Esmirna? En Esmirna había un santuario dedicado a la diosa Némesis. Policarpo fue obispo de esa iglesia, pero Policarpo fue uno de los primeros mártires de aquel tiempo. Diocleciano inició una persecución que duraría por aproximadamente 10 años, desde el año 303 hasta el año 313. Una persecución, la persecución a los cristianos que respondían ante sus enemigos de una manera impresionante. ¿Cómo respondían ellos? Cuando eran maltratados, cuando eran llevados a las cárceles, cuando estaban en momentos difíciles,
ellos oraban. ¿Por quiénes oraban? No por ellos. Oraban por sus enemigos. Oraban por aquellos hombres que los habían tomado presos. Oraban por aquellos hombres que les habían quitado la familia. Oraban por ellos. ¿Por qué? Porque veían en esos seres humanos, seres usados por Satanás, cuando ellos iban a la cárcel o cuando iban a la pena de muerte, había un canto en su voz. Qué lindo, de su boca salía una alabanza al Dios Todopoderoso. Y esta era una forma de religión extraordinaria. ¿Por qué? Porque estas personas encontraban consuelo, ánimo en las promesas maravillosas de Dios. Es en ese tiempo cuando los hijos de Dios aprendieron a confiar en Dios aún a costa de su propia vida. Ser cristianos no era fácil en ese tiempo. Ser cristiano era darle a Dios todo, incluyendo sus posesiones, incluyendo su familia, pero por sobre todo su propia vida. Yo le pregunto, hoy, ¿qué clase de cristianismo nosotros vivimos? Muchos de nosotros vivimos un cristianismo muy superficial. La iglesia de Éfeso fue la primera iglesia que estaba ya empezando a resbalar. Pero cuando nosotros llegamos a la iglesia de Esmirna, nosotros vemos que la iglesia de Esmirna se está ya cayendo. Si nosotros hacemos y miramos el análisis de Jesús a esta iglesia, es realmente interesante. Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero algo que el Señor Jesús dice ahí: pero tú eres rico. La pregunta es, si yo tengo tribulación, si tengo pobreza, si me está faltando la comida, si me está faltando la familia, si me está faltando todo, el Señor dice: tú eres rico. ¿Cuál era la riqueza? La riqueza era esa comunión que tenían con su Creador. Mis amigos, es algo hermoso. Allí nos habla de este poder maravilloso. Pero menciona algo más: la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué es esto de ser sinagoga de Satanás? Primero, la frase, ser judío. No está hablando de ser judío en realidad. La palabra judío y cristiano era igual en ese tiempo. ¿Por qué? Porque los judíos y los cristianos tenían algo en común. Pedro era judío, Juan era judío, y todos los que se habían convertido a Cristo eran judíos. Ellos guardaban el día de reposo del sábado, pero se dicen ser judíos y no lo son. Ellos estaban viviendo en un lugar que el Señor Jesucristo lo llama como sinagoga de Satanás. Y nos menciona la palabra tribulación. Es un sinónimo de aflicción bajo presión. Son los problemas que vienen, esos problemas que vienen de afuera. No eran problemas que había dentro de ellos, eran problemas psicológicos que le preocupaban a la iglesia. Esta iglesia era una iglesia fiel y Jesús le ofrece un consejo maravilloso a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, nos muestra algo que está allí. Nos dice: yo conozco tu pobreza. Gente extremadamente pobre, no tenía nada, no tenían dinero para su próxima comida. Es una iglesia que experimenta el peso de lo que significa vivir con Jesús. Mis amigos, hay algo que nosotros necesitamos comprender, porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Mis amigos, Jesús estaba mostrando a la humanidad
que Él dejó su trono de gloria para venir a esta tierra. Se hizo pobre, nació en un pesebre en Belén. Él era rico, era el Rey de Reyes, Señor de Señores, como vimos en los capítulos anteriores. Él era el Dios Todopoderoso, el que caminaba en medio de los candeleros de oro, el Señor Todopoderoso. Nosotros ahora vemos esta iglesia, una iglesia que está pasando por pobreza, pero a pesar de todas esas pobrezas, ellos eran ricos. Jesús dice algo maravilloso: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Mis amigos, Dios conoce todo lo que pasa en medio de nosotros. Pasa cosas difíciles, momentos difíciles, pero el Señor nos dice que esa iglesia era una iglesia de gente rica. Ricos no en cosas materiales, ricos en las cosas que tienen que ver con nuestro Dios, en las cosas que Jesús vino a hacer. Este es un contraste con la iglesia de la Odisea, que se considera rica, pero la Biblia dice que son unos miserables. Esta es una iglesia que son pobres, pero a los ojos de Dios son ricos. Esta es una iglesia que está pasando por grandes pruebas, una iglesia abusada, al igual que hicieron con Jesús. Lo difícil es que poder soportar estas pruebas y estos momentos difíciles hacen a la iglesia una iglesia diferente. Pero las palabras de Jesús son maravillosas. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. No era solo una iglesia con presión, era una iglesia que iba a sufrir y sufrir hasta la muerte. La muerte y la cárcel era lo que les esperaba. Pero Jesús les dice y los anima: no temas en nada. No temas lo que vas a padecer. El diablo te va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Esto nos recuerda el libro de Daniel. Recuerden ustedes que el libro de Daniel y Apocalipsis son paralelos. El libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y allí nosotros vemos que ellos pasaron por muchas pruebas. ¿Quieren recordar una de ellas? Cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, él pidió al mesero, al que les ofrecía la comida: no queremos contaminarnos con la comida del rey. Solamente pruébanos por 10 días. Darás de comer verduras. Y ellos fueron probados. Fueron probados por 10 días. Y lo maravilloso es que al salir de esta prueba, ellos salieron fortalecidos. Comían legumbres y agua. Bebían solamente agua. Comían cosas muy sencillas. Y dice: compara nuestros rostros con los otros muchachos que comen la ración de la comida del rey. Y después de que ellos fueron probados, su rostro era diferente a los demás. La iglesia tendría 10 días de prueba. La iglesia pasaría por una prueba realmente difícil. Una prueba que venía de afuera. Una prueba de abuso, de maltrato, peligros de ir a la cárcel, de persecución y de muerte. ¿No te daría miedo? ¿No estarías preocupado si tu iglesia estaría en las condiciones de la iglesia de Esmirna? Quizás tú estarías preocupado por el edificio, estarías preocupado por los problemas que la iglesia está pasando, pero el consejo de Jesús siempre es un consejo maravilloso. No temas. No temas lo que vas a padecer. Mi amigo, nosotros necesitamos aprender
que ni la cárcel, ni los problemas, ni la tribulación, el Señor siempre nos va a llevar adelante y nos va a sacar de las pruebas y de los problemas. En el verso 11 hay una declaración hermosa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Aquí hay una declaración interesante. Dice, no tengas miedo. La iglesia está preocupada. La iglesia tiene miedo. Sí, está preocupada. Pero Jesús dice, y dice de una manera hermosa, no tengas miedo. Yo sé que tienes persecución desde afuera. A esto llamamos estrés. Hoy nosotros vivimos en un tiempo muy difícil. Quizás no es el problema normal de la iglesia, pero es el problema de las personas que viven en una sociedad que ha llegado a destruirlos, a dañarlos, a una sociedad que simplemente está dañando tu vida emocional. A esto es lo que nosotros llamamos una sociedad que vive bajo estrés. Pero no aumentan la presión dentro de la iglesia. La presión venía de afuera. Allí, en esta iglesia, había presión afuera, pero dentro de la iglesia había paz. Dentro de la iglesia había amor. Dentro de la iglesia había gente que sentía la ternura, el amor. Los cristianos se amaban los unos a los otros. Qué hermoso sería si nuestras iglesias de este tiempo fueran como esta iglesia. Una iglesia que a pesar de que tiene presiones de afuera, sienten que dentro de la iglesia hay amor, hay ternura, hay compasión. Mi amigo, si tú eres miembro de alguna iglesia, deja que tu iglesia sea una iglesia que muestre amor los unos por los otros. Confíen ustedes en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que a pesar de todos los problemas que ustedes están sintiendo, ustedes puedan confiar en Él. Dios tiene la salida. Esa salida maravillosa, esa salida que nos hace llevar adelante todos los planes que nosotros tenemos y proponemos. El Señor nos habla y nos habla de una cosa maravillosa. Esta iglesia iba a tener tribulación por 10 días. ¿Qué eran estos 10 días? Cuando la Biblia habla días, se refiere a años. En la Escritura vamos a ver un poco más adelante cuando nos dice que día en profecía equivale a años. Día por año te he dado. Qué hermoso saber que Dios nos da instrucciones. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es el segundo consejo que el Señor nos da? El Señor les habla de una manera maravillosa. Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo? Continuemos siendo fieles. Qué hermoso cuando uno es fiel. Dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mis amigos, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los problemas, aprendamos, continuemos siendo fieles. El Señor, Dios Todopoderoso, no abandona a sus hijos en medio de las pruebas. No abandona a su iglesia en medio de la tribulación. Dios no nos abandona, no importa lo que pase a tu alrededor. La mano poderosa de Dios está contigo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Aquí hay un tercer consejo maravilloso de Jesús. El consejo de Jesús es, escuchen al Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu calme vuestro corazón. Dejen que el Espíritu de Dios les quite el miedo. Dejen que el Espíritu Santo toque tu corazón. Mantén tus ojos en el galardón. Mantén tus ojos en la recompensa que Jesús tiene para su pueblo. ¿Cuál es esa recompensa? Esa recompensa es realmente maravillosa.
No temas en nada. No temas lo que vas a padecer. Vas a ir a la cárcel, vas a ser probado, vas a pasar por tribulación por 10 días, pero sé fiel. Y dice ahora, yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál es esa promesa? La corona de la vida. Esa corona de los reyes es una corona para los hijos fieles de Dios. Si tú eres fiel, Dios tiene para ti una corona de vida. Y tú vas a decir, ¿yo qué hago con una corona? En la antigüedad, la corona era la máxima distinción que podía tener un ser humano. ¿Por qué? La corona era para el rey. Y Dios te dice que de ti, que has pasado por pruebas, que has pasado por dificultades, que estás pasando por momentos difíciles, el Señor quiere que tú tengas la corona de la vida. Él quiere que seas un rey, pero un rey para vida y para vida eterna. Qué hermoso cuando podemos pensar así. La corona de la vida. Hay poderes en este mundo que pueden quitarte la vida, pero nadie puede quitarte la vida eterna. Hay una corona de vida eterna para cada uno que confía en Cristo Jesús. Van a tener el privilegio de evitar la muerte segunda. Es algo que da miedo. Mis amigos, la muerte segunda es la muerte que tendrán todos aquellos que dejaron a un lado a Cristo Jesús y que se preocuparon solamente por las cosas de este mundo. Nos preocupamos de que en este momento algo está pasando, pero el Espíritu Santo, cuando vienen los problemas, Él nos va a quitar el miedo. Nosotros vamos a evitar la muerte segunda, que es la que es importante. La primera muerte, según la Biblia, es solamente un sueño. La segunda muerte es para siempre. Es la que hay que temer. Pero los hijos de Dios van a experimentar algo diferente. Así que nosotros no debemos temer. Hay muchas cosas que están pasando en este mundo y nosotros necesitamos aprender a depender. Queremos ir cerrando esta parte. Queremos ver algunas cosas que quiero poner delante de ti. Muchas veces nosotros vemos las cosas y lo vemos con miedo. ¿Cómo ser? La muerte nos da miedo. ¿A qué persona no le da miedo la muerte? Cuando muere alguien, tú sientes una angustia, una desesperación dentro de ti. Y tú dices, lo he perdido para siempre. La gente mayormente tiene miedo a la muerte. Y eso es normal. El tener miedo es normal. A aquellas personas que están pasando por pruebas, aquellos que están pasando por momentos difíciles, aquellos que han perdido la dignidad, que han perdido la familia, ellos sienten miedo. Yo te digo una cosa, yo vivo en un país donde hay millones de personas que viven con miedo. ¿Quiénes son estas personas que viven con miedo? Son personas que emigraron a los Estados Unidos, que no tienen una residencia, que no tienen un estatus, que no tienen nada. Solo trabajan, envían dinero para sostener sus familias, pero viven con temor. Cuando son detenidos por la policía, ellos tienen un miedo terrible. El mayor miedo que ellos tienen es ser deportados del país. Y ese miedo invade el corazón de las familias. ¿Por qué? Porque para su familia se pierde todo. Para estas familias inmigrantes se pierde el sustento para sus familias que viven lejos. Mi amigo, es difícil vivir lejos. Es difícil no tener protección. Es difícil ser un extranjero. Pero a pesar de sus problemas, quizás tú estás viviendo en un país donde no es tu país. Añoras tu familia, añoras tus hermanos, añoras lo que más amas. Y eso te produce tristeza, te produce dolor. Pero el Señor dice, sé fiel, no temas.
Yo soy tu Dios que te sustento. Yo soy tu Dios que te doy el poder. Yo soy el Dios que te doy el ánimo que tú necesitas. Miedo a la gente abusadora. Ese es uno de los problemas serios. Hay gente que tiene miedo a los violadores. Hay gente que tiene miedo de ser dañado. Jesús también tiene un mensaje para ti. No temas lo que vas a padecer. No temas. Mi amigo, si hay algo que Jesús quiere que aprendas, es a confiar en Él. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, siempre habrá una esperanza maravillosa. La pregunta es, ¿cómo no tener temor? San Juan, primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 18, nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque en el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros debemos amarnos, porque Él nos amó primero. Los que aman a Dios no tienen miedo, porque aprendieron a confiar en Dios en cualquier circunstancia, en el peligro, en la enfermedad, en la angustia. Confía en Dios. Dios es el que nos da todas las cosas y Él nos permite pasar por las pruebas, pero Él también nos trae bendición, nos trae paz, nos trae sanidad, nos trae salud. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien a los que con un propósito han sido llamados. Yo te pregunto, ¿para qué has sido llamado? Hay cosas que necesitas aprender. Confía en Dios. No importa las pruebas que estés pasando. Dios te bendiga. Vamos a continuar el estudio. Yo espero que tú te animes para seguir adelante.